Bueno, ahora vamos a hablar de un interesante tema muy importante en la informática, en la electrónica, en la programación, en la electricidad, en todas las ramas de la tecnología, como son los principios de la algoritmia y la programación. Veremos qué son los algoritmos, los diagramas de flujo, las estructuras secuenciales y repetitivas, uso del programa DFD, ejercicios y ejemplos. Como siempre, mi nombre es Luis Armando Amaya. Bienvenidos. Historia. El término algoritmo parece derivarse de un nombre árabe correspondiente a un matemático llamado Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi, que vivió en Bagdad alrededor del año 830 de nuestra era, el cual escribió un libro que contenía un sistema de numeración decimal y reglas de cálculo. Posteriormente, este libro sería utilizado para la sustitución del uso del ábaco. Modernamente se ha usado el término algoritmo en referencia a cualquier procedimiento sistemático de cálculo que da lugar a un resultado después de seguirse una serie de instrucciones precisas, lógicas, paso a paso. Ahora, en el campo de la ingeniería, la informática y la programación, se ha adoptado el término algoritmo para describir cualquier serie de instrucciones precisas que dan lugar a un resultado. La relación con las matemáticas sigue siendo muy estrecha. Así podríamos hacernos una primera idea de qué es un algoritmo, pensando en las instrucciones, por ejemplo, para montar un mueble desarmado o en la preparación de un plato a partir de una receta de cocina. Veamos lo que sería un algoritmo para freír un huevo. El primer paso sería inicio. El segundo paso sería poner a calentar aceite en un sartén. El tercer paso, cuando el aceite esté ligeramente caliente, romper con cuidado el huevo y verterlo en el aceite. El cuarto paso sería esperar a que se solidifique el huevo, que lo veamos que está listo, cocinado o frito o freído. El quinto paso sería retirar el huevo del aceite, dejar que escurra y ponerlo en un plato. Luego sería apagar el fuego o la llama, y el sexto sería al fin, ahí lo tendríamos listo. Como ven, realmente esto se presenta en casi una de las etapas de nuestra vida, pero no nos damos cuenta, hacemos de manera automática y lógica los pasos en nuestra vida diaria, pero no nos percatamos de que inconscientemente lo hacemos en un orden lógico. Si nos vamos a bañar, también lo hacemos de forma secuencial. Primero nos levantamos de la cama si estamos acostados, o utilizamos los primeros pasos lógicos, como podría ser buscar una toalla, y no sería al contrario, empezar por el final, como por ejemplo meterse a la ducha con la ropa. No tendría lógica, no tendría sentido. Y esta es la importancia y la fortaleza de los algoritmos, que son secuenciales, que tienen un orden lógico, como lo veremos más adelante. La estructura de un algoritmo son siempre tres secciones principales: una entrada, un proceso y una salida. En la entrada tenemos la introducción de los datos que van a ser transformados. En el proceso tenemos el conjunto de operaciones que se van a realizar para dar solución al problema, y en la salida tendremos los resultados esperados que se obtienen después de ese proceso. Lógicamente que si a la entrada o durante el proceso tenemos errores, pues a la salida vamos a tener también una serie de información de datos procesados con errores. Las características de los algoritmos, algunas son que tiene objetividad o finalidad. Cada algoritmo elaborado tiene un objetivo para dar solución a un tipo de problema determinado. La precisión consiste en obtener siempre el mismo resultado, aplicando al algoritmo el mismo juego de datos iniciales. Orden. La secuencia de pasos del algoritmo tiene un orden establecido para ejecutarse. En el caso de que dicho orden sea modificado, casi siempre deja de obtenerse el resultado esperado. La efectividad. Un algoritmo es efectivo cuando todas sus operaciones pueden ser desarrolladas por una persona utilizando lápiz y papel.
Finitud. Todo algoritmo tiene que ser finito, o sea que cuando lo ejecutemos, después de una cantidad de operaciones, X operaciones, debe finalizar este algoritmo. Bueno, la metodología para la descomposición o para llevar a cabo el trabajo con un algoritmo sería primero definir el problema. En esta etapa se deben establecer los resultados y objetivos que se desea, para poder saber si los datos que se tienen son suficientes para lograr los fines propuestos. Se define el problema. Luego se hace un análisis. Una vez definido el problema, se deberán organizar los datos de tal manera que sean susceptibles de usar en los cálculos siguientes. Procedemos a ese análisis. Luego pasamos a la etapa de diseño. Se proponen soluciones a los problemas a resolver, por lo que se realiza una toma de decisiones aplicando los conocimientos adquiridos y utilizando los datos existentes. Es importante mencionar que aquí en el diseño podemos utilizar los famosos diagramas de flujo que nos ayudan de manera gráfica a estructurar y crear de manera que sea muy práctica, trabajar con los algoritmos y que nos permita encontrar la solución. Y luego por último tenemos la etapa de verificación o prueba de escritorio, donde se analizan y se consideran los resultados obtenidos por ese algoritmo a fin de que él tenga una exactitud de poder probar cada una de las partes del algoritmo, y podemos encontrar una solución y decir si esta es fiable o no es fiable. Encontramos en los algoritmos importante siempre unos identificadores. Un identificador es el nombre que se le asigna a los datos de un programa, como son las constantes, las variables, los tipos de datos, y que nos permiten el acceso a su contenido. Un ejemplo sería calificación como una variable o como una constante, valor inicial como una constante, una variable, un tipo de datos, número de horas también sería un identificador que puede ser constante, que puede ser variable. Eso se define dentro del mismo programa o algoritmo. Tipos de datos también encontramos. Es el valor que puede tomar una constante o una variable. Por ejemplo, para representar los datos de un alumno podemos tener el nombre, el número de cuenta, la calificación 1 o la calificación 2, etcétera, ¿cierto? Estos tipos de datos más utilizados son los numéricos, cuando representan un entero o un real. Ejemplo, entero, 250, menos 5, 100, 1 millón, menos 2 millones. Reales, 3.1416, son datos que representan, que tienen cifras decimales. Por ejemplo, el 3.1416 sería realmente el número pi, ¿no? Pues redondeado. Menos 27.5, como vemos, estos que tienen decimales son tipos de datos reales, mientras que los otros son enteros, positivos o negativos. Lógicos, solo pueden tener dos valores, o son verdaderos o son falsos. Resultan de una comparación. Tipo de datos alfanuméricos. Son una serie de caracteres que sirven para representar y manejar datos como nombres de personas, nombres de artículos, productos, direcciones. O sea, aquí podemos tener una serie de caracteres, entre ellos números, letras del alfabeto, símbolos, etc. En cambio, las variables permiten almacenar de forma temporal un valor, y el cual puede cambiar durante la ejecución del algoritmo o del programa. Por eso se le llama variable, porque él está cambiando. Toda variable tiene un nombre, y lo mismo que una constante, la cual sirve para identificarla. Ejemplo, la variable promedio es igual al cálculo obtenido de sumar la calificación 1 más la 2 más la 3 y dividir su resultado entre 3. Aquí para otro ejemplo son promedio, calificación 1, calificación 2, calificación 3.
constantes, como su palabra lo dice, ¿sí? Son datos numéricos o alfanuméricos que contienen un valor y que no van a cambiar nunca durante la ejecución del algoritmo o del programa. Ejemplos: pi igual a 3.1416. Aquí pi, que es el nombre de la constante, se le asigna este valor de 3.1416 y él no va a cambiar. Otra constante, 3. Operadores y expresiones, ¿qué son? Son muy importantes usarlas en los algoritmos. Las expresiones son un conjunto de constantes, variables, operadoras con las que se realizan las operaciones y permiten obtener un resultado. Entonces veamos, por ejemplo, qué expresiones y qué operadores tenemos aquí. En la variable resultado se le está asignando una operación, un cálculo, en el cual tenemos la variable a multiplicada por la suma de a más b más 4 y todo esto dividido por 6, y se le va a asignar a esta variable resultado. Nota final tendría la misma ejecución, en la cual se están haciendo una serie de operadores y expresiones. Por ejemplo, se le está asignando a esta variable nota final la suma de las tres calificaciones y dividiéndolo por 3. En definitiva, ¿qué estamos haciendo? Realizando un cálculo matemático y mediante expresiones de suma y asignación le estamos dando ese valor a la variable nota final. Los operadores son símbolos que permiten manipular los valores de variables y de constantes. Por ejemplo, tenemos operadores matemáticos como el de potencia, que puede ser este símbolo, o las dos asteriscos, que significa, por ejemplo, 2 elevado a la 3. Escribiríamos 2, el símbolo, y luego el 3. El de multiplicación, 2 por 3, 2 asterisco 3. El de división, 2 dividido 3. También puede utilizarse la palabra div, o en algunos casos se utiliza el mod, que significa que entrega el residuo de una división. El resultado del residuo de una división entre 2 y 3, por decir algo, el residuo me lo guarda por medio de esta operación mod. Más y menos cuando queremos sumar. Los operadores con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. Siempre es importante tener en cuenta que si vamos a sumar, ellos empiezan a sumar de izquierda a derecha y a restar de izquierda a derecha, es decir, tendrían lo mismo nivel. Lo mismo que la multiplicación y la división tendrían la misma jerarquía, pero el de potenciación tiene una jerarquía más alta. Entonces hay que saber trabajar con ellos, hay que saber utilizarlos. De acuerdo a la jerarquía, el algoritmo hace la primera operación con este potencial, luego con la multiplicación y luego con la suma, en ese orden. Aquí tenemos un operador de asignación, que es el símbolo igual, o también el de flecha, el cual sirve para recuperar o guardar los datos obtenidos de una operación en una variable. Operadores de relación: mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual y diferencia o diferente que. Aquí tenemos dos formas de representarlos, ¿sí? Son empleados para comparar dos o más valores. Su resultado produce valores como verdadero y falso. Estos tienen todos el mismo nivel de prioridad. Operadores lógicos o booleanos obtenemos, por ejemplo, si comparamos utilizando el operador AND, ¿sí? Este operador lógico AND, y comparamos un valor 1 contra un valor 2, en las cuales el valor 1 tiene cierto y el valor tiene cierto el valor 2, pues el resultado va a ser cierto, porque es un operador lógico AND, que significa y. Valor 1 cierto y valor 2 cierto, o verdadero y verdadero, pues el resultado va a ser cierto. Cierto y falso, falso. Falso y cierto, falso. Falso y falso, falso. O sea que para este operador lógico únicamente va a ser cierto o verdadero cuando las dos variables o los
dos operadores van a estar aquí con el valor de verdadero o de cierto. En el operador lógico OR o, que es lo mismo, si uno de los dos es cierto, el resultado va a ser cierto. Cierto, cierto, cierto. Cierto, falso, cierto, falso, cierto, cierto. Solamente daría falso cuando los dos fueran falsos. Y el operador lógico negación o not, que niega el valor de la variable, cierto, el resultado sería falso, lo niega, falso, el resultado sería cierto, lo niega. Son empleados para comparar dos valores. Estos resultados producen valores como verdadero y falso y tienen el mismo nivel de prioridad. Prioridad entre los operadores: primero los matemáticos, luego los relacionales, luego los lógicos y por último los de asignación. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Siempre se ejecutan de izquierda a derecha, en el caso de haber dos o más operadores con el mismo nivel de prioridad. Diseño de algoritmos. Es la forma de representar la secuencia lógica de ejecución de instrucciones. ¿Cómo vamos a diseñar nuestro algoritmo para encontrar la solución? Esta se puede trabajar o operar. El proceso sería utilizando dos técnicas o dos formas, dos métodos, que uno sería utilizando el diagrama de flujo o DFD, diagramas de flujo, que es una representación por medio de diagramas, de símbolos. La otra sería por medio de un pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje que es muy parecido al que nosotros los seres humanos manejamos, pero también se aproxima al de un lenguaje de programación, a la estructura que tiene un lenguaje de programación. Entonces, como tal, tiene muchas ventajas por cuanto lo podemos entender nosotros los seres humanos, pero queda muy cercano a un lenguaje de programación con el cual las máquinas lo van a entender. Veamos el diagrama de flujo, como el que estamos viendo aquí. Se representa mediante figuras geométricas, la solución gráfica, donde cada una de estas figuritas o figuras representan una tarea específica que se debe realizar. Entonces, vemos un diagrama de flujo acá, tenemos un óvalo, un trapecio, un rectángulo y, de nuevo para terminar, el óvalo, ¿sí? Veamos qué hace cada uno de estos símbolos en el algoritmo, en el diagrama de flujo, porque es un método para poderle dar solución. Dentro del símbolo que tenemos, que es el rectángulo, siempre este símbolo significa que se va a realizar un proceso. Es su utilidad. El símbolo de trapezoide indica la entrada o lectura de los datos. Puede ser lectura por teclado, o sea, si vamos a ingresar los datos, utilizaríamos este símbolo. El rombo es la caja de decisiones, representa las alternativas con solo dos posibles opciones, sí o no. Entonces permite comparar, tomar decisiones. Bueno, aquí tenemos el círculo que indica inicio y fin. Aquí tenemos como una especie de triángulo que indica la salida de los datos, ¿sí? Y la flecha que indica la secuencia. La salida es cuando vamos a mostrar los resultados por pantalla o en papel. Y la flecha que indica el flujo o la secuencia del proceso. No entiendo porque aquí no me salió la información. El pseudocódigo es empleado para representar la solución de un algoritmo empleando un lenguaje natural escrito estableciendo la secuencia de pasos sin imprecisiones y de manera clara. Un ejemplo: proceso, leer lista de variables. Variable, le asignamos expresión. Escribir lista de expresiones. Como vemos, es un lenguaje muy natural, pero que tiende a acercarse al lenguaje de las máquinas, a la estructura de un lenguaje de programación, ¿sí? Para que de esa manera lógica se pueda codificar posteriormente
este algoritmo. Tipos de estructuras en los algoritmos secuenciales. Cuando tenemos un algoritmo secuencial es que cada paso sigue después de la otra. La acción 1 se ejecuta primero, luego la acción 2, así sucesivamente hasta la acción n, y por último termina el algoritmo. Es un paso tras otro, ¿sí? Eso es un algoritmo secuencial. Veamos un ejemplo de un algoritmo secuencial. Aquí tenemos un pseudocódigo, inicio, leer las variables n1 y n2, número 1, número 2. A esas variables que están allí almacenados los datos, las sumamos y le asignamos esa suma a una variable llamada suma, donde va a quedar guardado. Luego posteriormente escribimos el resultado de esa suma y terminamos con el algoritmo. Este es un procedimiento estándar para realizar la suma de dos números. Realmente nosotros los seres humanos nos dicen sume 2 más 3, 5, y no nos damos cuenta que estamos haciendo un procedimiento así parecido, pero a las máquinas. Hasta el momento hay que definirlo de esta manera para que ella pueda encontrar la solución. Aquí tenemos el mismo diagrama de flujo, inicio, siempre hay que arrancar con inicio, el trapezoide que indica entrada de los datos, vamos a leer n1, n2, luego en este rectángulo que es de asignación, la suma, realizamos la suma y la asignamos a la variable suma, sumamos n1 más n2, estamos haciendo una operación matemática y le asignamos su resultado a suma. De esa manera la máquina entiende que debe sumar y entregar el resultado en suma, ahí queda guardado. Sacamos el resultado, lo presentamos por pantalla o por papel en la variable suma y por último terminamos el algoritmo. Veamos, vamos a utilizar el programa DFD para ilustrar este ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer de cero, vamos a utilizar uno nuevo, vamos a utilizar el de asignación. Como habíamos visto, según el algoritmo, tomamos asignación, perdón, el de lectura. Vamos a leer, ¿sí? Doble clic, leemos n1, n2 y le damos a aceptar. Luego tenemos que hacer el rectángulo que es el de asignación y le decimos que la variable suma, doble clic, que la variable suma me va a guardar el resultado de n1 más n2, así lo escribo. Luego vamos a sacar ese resultado por pantalla, lo vamos a que lo ilustre, lo muestre. Entonces vengo acá, coloco el programa, el símbolo del diagrama de flujo, doble clic, coloco entre comillas el resultado de la suma es igual, cierro comillas, coma, y coloco la variable que me tiene el resultado, en este caso suma. Como vemos, este es el algoritmo, este es el diagrama de flujo de este algoritmo para sumar dos números. Si yo lo ejecuto, haciendo clic aquí en ejecutar, me va a pedir el valor a ingresar de n1, digamos que son 5, continuar. Luego el valor a ingresar de n2, que sean 7, continuar. Viene y me muestra el resultado, hace las operaciones, el diagrama de flujo, el algoritmo, y me dice el resultado de la suma es 12. Efectivamente 5 más 7 es 12. Y la ejecución ha terminado con normalidad. Vuelvo y lo ejecuto. Vamos a ingresar un valor, menos 10, negativo. Y vamos a ingresar menos 5. ¿Cuál sería el resultado? Correcto, menos 15. Menos 15. Bien, entonces esta es la forma práctica de utilizar el software o el programa, que es un objeto virtual de aprendizaje llamado DFD. Pues permite a los estudiantes practicar, llevar la secuencia, desarrollar destrezas, poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, la teoría, tener un aprendizaje realmente significativo, ¿no? Cerramos acá. Bueno,
Ahora vamos a regresar. Tenemos este que ya lo hicimos, este ejemplo, que es un algoritmo secuencial. Cada uno de los pasos o actividades se realizan uno detrás del otro. Tenemos el de calcular el volumen y el área de un cilindro. Aquí tenemos el pseudocódigo. Inicio, paso declaración de las variables radio igual 0, altura igual 0. Tercero, leer el valor del radio y la altura, h. Cuarto, calcular el volumen aplicando la fórmula. Quinto, calcular el valor del área aplicando la fórmula. Sexto, escribir el valor del área y del volumen. Y por último, fin. Aquí tenemos el correspondiente diagrama de flujo. Inicio, leemos radio y altura. Luego procedemos a calcular el volumen como pi, que es 3,14, multiplicado por radio al cuadrado y multiplicado por la altura. Recuerden que el volumen de un cilindro es pi radio al cuadrado por la altura. El área se calcula como 2 veces pi por el radio por la altura. Ahí queda almacenada el área. Luego imprimimos el valor del área y del volumen y por último termina el algoritmo entregando los resultados. Veamos este ejemplo. Aquí lo tenemos. Volumen del área, volumen y área del cilindro. Entonces tenemos, como lo hemos mostrado, leemos el radio y la altura, calculamos en una asignación el volumen como 3pi, que es 3.14 por el radio, por la radio al cuadrado, por radio al cuadrado por la altura, y el área como 2 por pi, que es 3.14 por el radio por la altura. Miren que aquí, por ejemplo, para elevar al cuadrado radio hemos utilizado el símbolo, que es el gorrito hacia arriba, ¿sí? No recuerdo ahora el nombre. 3.14 por radio al cuadrado por h. Debemos colocar entre paréntesis el radio al cuadrado porque recuerden que tienen una prioridad. Si yo no lo hago así, puede sacar un error. En este caso no, porque aquí estos tienen la misma prioridad, se ejecutan estos operadores matemáticos y por último se hace la multiplicación. O sea que en este caso no hay jerarquía, todo se va a ejecutar de la misma manera. Vamos entonces a ejecutar este algoritmo, este diagrama de flujo para ver si funciona. ¿Valor a ingresar de qué? Del radio, lógicamente. Démosle 4. Es el radio del cilindro. Y ingresemos la altura, que sean 2 centímetros. Hace la operación inmediato. Y esta es la ventaja de utilizar los sistemas informáticos, la exactitud, la velocidad. El volumen del cilindro es 100.48 centímetros cúbicos. Luego me muestra el área del cilindro es 50.24. No es necesario verificarlo, aunque si quieren lo van a poder verificar ustedes en una calculadora y van a encontrar que es el mismo resultado. Continuar. Bien. Bueno, seguimos. También tenemos estructuras selectivas. Se utilizan para tomar decisiones. Cuando estamos programando, a veces tenemos que tomar decisiones y hay que utilizar una estructura que es si, condición, entonces realice las acciones tales y por último termine. Cuando tenemos que evaluar una condición. Si tengo dinero, voy a cine. Esta es una acción. Si tengo dinero, condición, entonces voy a cine. Si estoy con sueño, entonces duermo. Si estoy descansado, entonces estudio y fin, sí, termino. Las estructuras selectivas dobles, pues podemos realizarlas si cumplen, si es verdadera, se realiza una serie de instrucciones, acciones, actividades. Y si es falsa, se realizan otra serie de acciones distintas a la primera. Entonces veamos. Si, condición, entonces, realiza estas acciones. Si no,
se cumple esta condición, entonces realiza estas acciones y termina. Por ejemplo, si tengo dinero, entonces voy al cine. Si no, entonces me quedo en la casa. O sea que no va a ejecutarse en las dos acciones, es una o la otra, dependiendo de la condición verdadera. Si tengo dinero, voy al cine. Si no, me quedo en casa. Veamos el ejemplo con este también. Leer A y B. Aquí tenemos el pseudocódigo. Si A es mayor que B, entonces escriba que A es el mayor. Si no, escribir B es el mayor y termine. Aquí tenemos el diagrama de Bloom, nos permite ver mucho más claro, lógicamente porque utiliza símbolos y los seres humanos comprendemos mucho más fácil con símbolos, con diagramas. Inicio, leer A y B, los dos datos, para ser comparados luego, como hemos visto en el rombo. Se comparan, se toman hace una comparación lógica que la máquina lo pueden hacer. Si A es mayor que B, si dice que sí, entonces efectivamente el mayor es A. Si no, el mayor sería B y termina. Veamos ese ejemplo. Aquí lo tenemos en el DFD, en el programa. Ejecutémoslo. Valor a ingresar para A, 20. Valor a ingresar para B, 2. ¿Cuál será mayor? A. El mayor entre 20 y 2 es 20, efectivos. El programa sigue esta secuencia. Saca el mayor es A y termina. Continuar. Terminado con normalidad. Ejecutémoslo de nuevo. Para B. Valor a ingresar de A, 2. Pero ahora le vamos a ingresar a B el más alto valor. Pongámosle 20. Ahora el mayor es B. Continuar. El mayor entre 2 y 20 es 20. Efectivo. Continuar. Si lo hacemos con valores negativos, valor a ingresar, menos 10. Continuar. Menos 20. Menos 25. ¿Cuál será el mayor? Correcto. El mayor entre menos 10 y menos 25 es menos 10, correcto. El mayor entre menos 10 y menos 25 es menos 10. El programa está haciendo efectivamente lo que debe hacer. Y así para probarlo con muchas distintas opciones o condiciones. Y el programa va a funcionar. Bien. Bueno. Ahora vamos a seguir con las selectivas dobles, que es el ejemplo de los algoritmos que utilizan las dos condiciones. Por ejemplo, pseudocódigo. Vamos a ver quién es mayor de edad o si no es mayor de edad. Leer la variable edad, la cual va a ser digitada. Si esa variable edad es mayor o igual que 18, entonces escribir eres mayor de edad. Si no, escribir eres menor de edad. Parece algo muy simple, no nos damos cuenta, lo hacemos muy mecánicamente, pero los seres humanos, pero en la realidad es una forma de que debemos programarle a las máquinas. Inicio, leemos la variable edad como está escrito en el pseudocódigo. Si la edad es mayor o igual que 18, sí, entonces dice eres mayor de edad, toma ese camino, toma esta ruta. La máquina piensa, entre comillas, es decir, hace una comparación lógica. Si no, entonces dice que es menor de edad y termina el algoritmo. O sea, se ejecutan estas instrucciones si se cumple la condición y si no se cumple, entonces se ejecutan estas actividades del si no. Vamos a ver el programa de mayor de edad aquí en el programa DFD. Lo tenemos acá el mismo, ejecutándose. Está listo para ser ejecutado, perdón. Ejecutar. Valor a ingresar de edad, pongámosle 25 años. Continuar. Eres mayor de edad. El programa hace esta ejecución, compara y dice, eres mayor de edad. Efectivamente. Continuar. Ejecutémoslo de nuevo ahora con un menor de edad. Menos 17 años. Continuar. Eres menor de edad. Qué bien. O sea, sigue esta ruta.
miren que o toma este camino, si cumple la condición, o si no, se va por el no, ejecuta las actividades del no y termina el algoritmo. Continuar. Como vemos, ha terminado con normalidad. Y así podríamos probar con muchas otras opciones este diagrama de flujo. Bueno, ahora tenemos estructuras selectivas múltiples. Si se realiza una condición, entonces hace esta acción. Si no se cumple, va y pregunta otra condición, la realiza. Si no, ejecuta otras varias condiciones y termina. Es decir, hay una forma de ejecutar esas condiciones múltiples en una manera lógica. Miren ustedes que hay un sí, condiciones, si no se cumple esta condición, se ejecutan estas. Pero dentro de estas, si se cumple esta condición, se ejecutan estas, si no, se ejecutarían estas otras condiciones y terminaría. Se puede practicar con él mucho más adelante cuando tengamos un dominio más profundo del algoritmo y la programación. Selectivas múltiples. Este es el ejemplo. Determinar si un número es positivo o negativo. Pseudocódigo. Leemos el número, inicio, leemos el número. Si el número es 0, entonces escriba el número es 0. Si no, si el número es mayor que 0, escriba el número positivo. Si no, escribir el número es negativo. Fin sí, de este sí. De si el número es mayor que 0, el fin sí. Y el otro fin sí, de si el número es igual a 0. Podemos ver el diagrama de flujo, leemos número, comparamos si el número es igual a 0, si dice que sí, dice imprima el número es 0 y termine. Si el número no es igual a 0, entonces podemos entender que es positivo o negativo. Si el número es mayor que 0, entonces dice, es positivo. Efectivamente, si el número no es mayor que 0, nos va a indicar que es negativo. Puede usted practicarlo en el programa y construirlo. Ahora vamos a ver las estructuras repetitivas, que son muy útiles por cuanto esta es una de las características de las máquinas, que pueden hacer una cantidad de tareas de manera repetitiva y automática, lo cual agiliza mucho el tiempo y nos permite a los seres humanos que seamos más competitivos, seamos más efectivos, tengamos una ventaja, ¿sí?, competitiva con respecto a otras organizaciones, porque hace que una empresa ejecute sus tareas más rápido, porque utilizan estas máquinas, las hacen muchas veces de forma automática, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta aquí, por ejemplo, entre la escritura repetitiva, es que tenemos la repetitiva para, así se llama, para. Se ejecuta un algoritmo, un número definido de veces, ojo que es definido, cuántas veces, 5 o 6 o 10, pero es definido, no se sabe exactamente cuántas veces de antemano. Se controla ese número de iteraciones de manera automática. Si son 5, se controlan 1, 2, 3, 4 y en 5 para. Y ese control lo hace un contador, va llevando la cuenta y la va acumulando de las veces que se ha repetido, que se ha hecho el ciclo, que se ha hecho la iteración. Entonces, la estructura del algoritmo del pseudocódigo es hacer para un valor de una condición desde un límite inferior hasta un límite superior, teniendo en cuenta el incremento, si el incremento es de 1 en 1, de 2 en 2, o al contrario, de decrementos. Ejecuta las acciones que debe ejecutar y termina, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. En este caso, veamos el pseudocódigo para la estructura repetitiva para, proceso sin título, para contador desde 1 hasta 5 con paso 1 hacer. Miren que vamos a hacer 5 veces desde 1 hasta 5, como decíamos, se conoce exactamente el número de veces, el número de iteraciones, el número de ciclos, desde 1 hasta 5 con pasos de 1 en 1. ¿Hacer qué? Leer el número 1, leer un número 2, realizar la suma y escribir el resultado. O sea que vamos a leer 5 veces el número 1 y el número 2, vamos a sumarlos y 5 veces estamos imprimiendo la suma. O sea, es como decir, realizar 5 veces el mismo proceso. Vamos a ver este ejemplo. Ciclo para. Aquí lo tenemos.
el mismo que acabamos de ver. Para contador desde 1 hasta 5 con incremento de 1. ¿Sí? Inicio para contador desde 1 hasta 5, incrementos de 1. Lea el número 1, el número 2, asigne la suma de número 1 más número 2 en la suma, imprima el resultado y si es 5 iteraciones, él termina, fin para. Si no, él regresa a continuar con la lectura, la suma, muestra el resultado, sigue 2, 3, 4, 5 y viene y compara. Se ha hecho 5 iteraciones y termina. Vamos a ejecutarlo. Valor a ingresar, 2 para el número 1. Valor a ingresar, 3 para el número 2. 2 y 3 son 5. Muestra el resultado, continúa y vuelve y pregunta. Vamos con la segunda iteración. 4 y 3. 7, segunda iteración. 4 y 1. 5, tercera iteración. 6 más 78. Tercera iteración, 84, cuarta iteración, 79 y 34, ahí sí no sé cuál es el resultado, vamos a ver qué nos da la máquina. 113, mire que hizo quinta iteración, la ejecución ha terminado con normalidad. Ella controla el ciclo, sabía que desde 1 hasta 5, que incrementos de 1, hace las operaciones y termina. Espero que este ejemplo esté claro para el ciclo para. Ahora veamos el ciclo repetitivo para, ya lo acabamos de mostrar, que era este, contador igual 1 hasta 5, de incrementos de 1, lee los dos números, los suma y le asigna la variable suma e imprime el resultado. Este es el diagrama de flujo. Ahora la estructura repetitiva mientras. La anterior era para, esta es mientras. ¿Qué diferencia hay? La utilizamos cuando no sabemos el número de veces que se ha de repetir un ciclo, no sabemos de antemano. La forma de saberlo es que se determinan por una condición que se evalúa al inicio del ciclo. Es decir, antes de ejecutarse todas las etapas, todos los pasos, se debe dar una condición con la cual se ejecuta el ciclo mientras. Entonces tenemos la estructura hacer mientras, condición, se ejecutan las acciones, se termina la última acción y por último se termina el fin mientras. Veamos de la estructura de repetitiva mientras en un ejemplo. Aquí tenemos el pseudocódigo. Escribir. ¿Hay estudiantes? Esta es la condición, vamos a leerla. Leer la condición, leer estudiante. Mientras el estudiante es 1, hacer. Esta es la condición que se evalúa. La hemos puesto así. Que si hay estudiantes, si alguien escribe que es 1 es porque hay estudiantes. Si escribe diferente a 1 es porque no hay estudiantes. O sea, no hay más, se ha terminado. Entonces, cada vez que una persona digite 1, porque hay estudiantes, él va a leer la calificación 1 y 2 del estudiante, las va a sumar y luego las va a ir por 2 y la asigna promedio. Escribe el resultado del promedio y pregunta de nuevo, ¿hay más estudiantes? Y vuelve y lee esa variable estudiante para evaluar esa condición. Mire que es diferente al para. El para lo hacía automáticamente, mientras que aquí tenemos que poner la condición al principio y al final. Y termina el fin mientras y el fin del proceso. ¿Sí? Veamos el diagrama de flujo. Leemos la variable estudiante, compara si esa variable estudiante es 1, o sea, si hay estudiantes. Si no hay, colocarían 2 o 3 y el programa terminaría, pero mientras haya 1, viene y hace estos procesos. Calificación 1 y calificación 2 son leídas por teclado. Se hace la operación de la suma y se divide por 2 y se entrega promedio. Se imprime el promedio y vuelve y se pregunta por la condición si el estudiante hay más o no, la cual tiene que digitarse como 1. Si se digita 2, no hay más estudiantes y termina, pero si hay 1, que es la condición, vuelve el ciclo y se repite. Vamos a ver este ejemplo en el ciclo mientras, aquí, en este mismo diagrama de flujo, lo estamos observando. Estudiante, lea si estudiante es 1, calificación 1, calificación 2, léalas, asignela al promedio, súmela y divídela por 2, imprímalo, vuelve y lee la condición, y si es 1, vuelve y se repite. Veamos el ejemplo, ejecutémoslo. Valor a ingresar, sabemos que la condición es 1 para que se repita.
valor a ingresar 1, de la nota 1, 3, la nota 2, 4, el promedio del estudiante es 3,5. Continuamos. Valor a ingresar 1, hay condición 1 para que se repita el ciclo. Valor a ingresar 5, valor a ingresar 4, en la nota 2, calificación 2, promedio del estudiante 4,5. Valor a ingresar 1, o sea que hay más estudiantes, esa es la condición. Valor a ingresar 4 de la nota, pongámosle 2, la nota 1 y 3 la nota 2, el promedio es 2,5. Nos pregunta, ¿hay más estudiantes? Vamos a ver, si yo le doy la condición 2, yo sé que con la condición 2 el programa va a terminar, sale del ciclo, mientras, entonces va a terminar, correcto, la ejecución ha terminado con normalidad. Mire que le dimos la condición 2, porque él está aquí evaluando que la condición sea 1 para que se repita esta serie de pasos. Si la condición es diferente a 1, él no lo va a ejecutar. Bien. Bibliografía: Johannes Aguilar Luis, Fundamentos de Programación. Ferreira Cortés Gonzalo, Informática para cursos de bachillerato. Imágenes obtenidas del software DFD. Espero que les haya gustado como siempre. Si hay dudas o preguntas, también pueden estudiar las guías de aprendizaje que el profesor Amaya tiene realizadas y las pueden encontrar en su página web. Escriba en Google Aprendiendo Tecnología con Luis Amaya y busca en algoritmo y programación o en robótica los fundamentos de la programación y ahí va a encontrar las guías donde también puede estudiar de manera más detallada. Muchas gracias y espero que les haya gustado.